Bienvenidos a América Directo. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cumple 3 años en el poder. 3 años de gestión, luego de ser considerado inicialmente el delfín del expresidente Álvaro Uribe, porque recordemos que Juan Manuel Santos fue uno de sus ministros. Tiempo después rompió con el vínculo y la herencia del expresidente Uribe e inició de alguna manera su propio camino. Hemos invitado a la periodista Soraya Yanine, que es la directora del programa La Tarde, que se emite por el canal NTN 24 de Colombia. Soraya, muchas gracias por estar en América Directo a través de Infobae América. Y la primera pregunta es, de estos primeros 3 años de gestión de Juan Manuel Santos, ¿cuáles serían los elementos y los factores más positivos de su tarea? Jorge, gracias por la invitación y pues es importante agregar que pues han sido 3 años sumamente convulsionados para la historia colombiana, teniendo en cuenta pues lo que tú dices, que veníamos del primer presidente en la historia de Colombia que había sido reelegido para un segundo periodo con unas cifras de popularidad muy altas y cuyas banderas pues fueron asumidas por el presidente Juan Manuel Santos, quien logró una votación de cerca de 9 millones de votos, una votación que fue prácticamente histórica para los colombianos. Tras esa histórica elección, hace 3 años exactamente, el presidente Juan Manuel Santos asumió la presidencia en la Plaza de Bolívar de la capital colombiana en Bogotá, y donde dio un discurso que perfilaba lo que iban a ser estos pues, años de gobierno. Varios puntos importantísimos a destacar y que han marcado la agenda de estos 3 años y fueron pues las relaciones internacionales, especialmente en la relación con el vecino país Venezuela, venían pues no muy buenas con el presidente Álvaro Uribe, y que Juan Manuel Santos ese día dijo que iba a retomar esas relaciones diplomáticas con el vecino país, en ese momento con el fallecido presidente Hugo Chávez. También tocó el tema de la paz, que ha sido uno de los temas muy importantes que se han discutido durante estos 3 años de gobierno. Cabe resaltar que ha sido positivo en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y que pues ha sido destacado por muchos analistas durante estos 3 años que se cumplen esta semana, y que pues han salido decenas de columnas de opinión. Los diarios del país han sacado encuestas en las que se ha revelado la popularidad que tiene en este momento el presidente Juan Manuel Santos, y es el tema económico. O sea, el tema económico ha sido un tema muy importante. Los resultados macroeconómicos le dan un muy buen respaldo al presidente Manuel Santos, son muy sólidos. El tema de la economía en 2012 creció en un 4%, y se espera que en el 2013 crezca un 4,5%. El tema económico ha sido favorable. Creo que Colombia ha crecido en el tema de inversión extranjera. O sea, Colombia es visto como uno de los países del mundo donde es un buen momento para invertir. Inversores de todo el mundo pues han llegado a traer la plata aquí a nuestro país, y eso pues le da un buen momento económico, además de las cifras que no han alcanzado pues el segundo dígito, que en este momento de la crisis económica mundial pues dan muy buenos visos. Otro de los temas que ha sido importante en estos 3 años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha sido el tema de la vivienda de interés social. Según el gobierno se han entregado cerca de 100.000 viviendas, o se están construyendo cerca de 100.000 viviendas que van a ser entregados pues a las clases menos favorecidas, y eso ha sido un tema pues que ha calado mucho dentro de la sociedad colombiana. Básicamente creo que han sido estos los puntos que han sido muy bien recibidos por los colombianos. Sin embargo, el tema de las encuestas que fueron publicadas esta semana no le dan mucha favorabilidad al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Una encuesta publicada por Ipsos, Napoleón Franco y por nuestras cadenas aliadas de NTN 24, RCN, Semana, RCN Televisión, dan cuenta que cerca de un 60 y cerca de 63% de los colombianos no respaldarían una reelección del presidente Juan Manuel Santos. Soraya, indudablemente creo que hay 2 elementos que me gustaría consultarte. El primero de ellos tiene que ver con
la sombra del expresidente Uribe. Es indudable que al menos a los ojos de periodistas que vivimos fuera de Colombia, la imagen del expresidente Uribe sigue siendo una imagen muy fuerte, un liderazgo muy marcado y que además cambió en gran medida buena parte de la historia de Colombia, ¿no? Logró un proceso de pacificación, la recuperación de las rutas, luchó fuertemente con el tema de los secuestros, etcétera, etcétera. Uribe fue elegido hace muy poco tiempo por una encuesta, creo que lo hicieron con el History Channel, el gran colombiano, o sea, el hombre prácticamente más importante del siglo. Todo esto, más la posibilidad de que Álvaro Uribe se presente como candidato a senador el año que viene, ¿no hace sombra sobre la imagen y la gestión del presidente Santos? Sí, ha sido una sombra permanente. Como te comentaba, desde el momento en que asume la presidencia el presidente Juan Manuel Santos, pues muchos colombianos que le dieron su voto y que votaban por estas banderas que habían sido entregadas por el expresidente Álvaro Uribe, lo han visto como esa sombra de la que tú hablas. En un principio, pues, la luna de miel todavía seguía bien, pero en el momento en que ya la luna de miel llegó a su fin, pues muchos colombianos han tomado partido y Colombia se ha dividido prácticamente entre la favorabilidad del presidente Juan Manuel Santos y ese respaldo que tenían muchos colombianos por el expresidente Álvaro Uribe. Ha sido una sombra que ha sido muy difícil de manejar por parte del presidente Juan Manuel Santos, porque sin duda el expresidente Uribe tiene una muy alta popularidad y ha estado vigente, o sea, ha sido un expresidente que no se ha retirado de la vida política como hacen muchos exmandatarios, que se retiran, se van a un viaje, como lo han hecho muchísimos. Él ha estado aquí en vivo y en directo en la vida política, muy activo en las redes sociales, en su cuenta de Twitter, califica pues todas las actitudes de gobierno del presidente Juan Manuel Santos y en especial el tema de seguridad. Mira, porque es que el tema de seguridad para el gobierno del expresidente Uribe fue fundamental, es decir, creo que los colombianos eligieron al presidente Álvaro Uribe por el tema de su política de seguridad democrática, sus 8 puntos, en que Colombia cambió, en que Colombia volvió a vivir en una tranquilidad, en que los ataques terroristas disminuyeron en un 70%, en que los colombianos volvieron a viajar por las carreteras del país, es decir, el tema de la seguridad fue muy importante. En el momento en que asume, hace 3 años, el presidente Juan Manuel Santos, el tema de la seguridad y sobre todo lo que tuvo que ver con el diálogo con el grupo de las FARC en La Habana, pues marcó como una especie de diferencia más marcada entre el expresidente Uribe y el presidente Santos, porque ya había un tema de combatir el grupo terrorista de las FARC hasta llevarlo casi a tenerlo cercado, y el presidente Juan Manuel Santos, pues básicamente que les dio, según dicen analistas y según pues ha criticado el expresidente Álvaro Uribe, les dio nuevamente un aire internacional y un aire al interior del país. Inclusive se fortalecieron sus acciones terroristas. Claro. Soraya, y me quedo con los datos que nos dabas recién. A pesar del auge económico que vive Colombia, a pesar de una de las tasas de inversión más altas de América Latina, uno de los países con menor inflación, uno de los países que además tiene y elimina barreras comerciales, a pesar de todo esto positivo desde el punto de vista económico, Santos, nos decías recién, tiene una imagen en un punto negativa y hay hasta 60% de los consultados en encuestas que no quieren a Santos presentándose en la reelección. ¿Esto tiene que ver concretamente con el tema FARC? Sí, el tema de las FARC es muy importante, o sea, muchos analistas aquí en Colombia hablan de lo que le espera este último año al presidente Juan Manuel Santos y sin duda los 2 puntos más importantes van a ser si se va a lanzar a la reelección y si va a continuar el proceso de paz con las FARC. Es decir, el próximo año está básicamente en esos 2 puntos fundamentales. Por eso el tema de la negociación con las FARC ha sido muy rechazado por los colombianos. Yo tengo aquí la encuesta y básicamente pues que la publicó la revista Semana y es el 60% está en desacuerdo con la reelección del presidente Juan Manuel Santos y otra encuesta fue el 63%. Y el tema de las FARC
pues también ha cobrado mucha fuerza en el tema de la seguridad. Es que los colombianos ven el tema de la seguridad como uno de los puntos más importantes, es decir, la economía está bien, la seguridad en las capitales está bien, pero ver nuevos ataques por parte del grupo terrorista de las FARC a militares en Arauca, como ocurrió hace menos de 20 días, donde cerca de 11 militares murieron en un ataque terrorista, o sea, nos hace revivir a los colombianos momentos que creíamos que ya habían terminado. Y entonces, simultáneamente se está viviendo un proceso de paz que inició en noviembre del año pasado, que cumple 9 meses y que solo se ha negociado un punto de la agenda, que es el tema de las tierras. O sea, en este momento se está negociando el segundo punto, que es el de la participación política. Entonces, prevemos que de aquí a noviembre, cuando el presidente Juan Manuel Santos tiene el deadline o el tiempo límite para presentar si se lanza o no a la reelección, no sabemos qué otro avance pueda tener este proceso de negociación con las FARC. Entonces sí creo que es un punto muy importante. Soraya, para terminar, la pregunta es, ¿qué percepción tienes? ¿Santos en noviembre decidirá ir por un segundo mandato o optará por no presentarse y dejar que otra figura emerja para una elección? Pues han sido muchas las voces que han salido a los medios de comunicación esta semana hablando sobre ese tema. Para mí, personalmente, yo creo que sí se va a lanzar. Varios anuncios que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos hacen prever que sí se va a lanzar a la reelección. Uno de ellos, que no fue muy bien recibido, y fue cuando dijo que buscaría aumentar el periodo presidencial a 6 años, que fue una reacción, una propuesta que generó reacciones muy fuertes en Colombia para cambiar el proceso del periodo presidencial. Tenía precisamente aquí la revista Semana también, en la que decía que cuando renunció su ministro estrella, Germán Vargas Lleras, que también se ha dicho podría ser uno de sus contrincantes en la próxima campaña electoral, si lanza pues su candidatura, dice exactamente: sí deseo clara y firmemente que las políticas que hemos promovido continúen más allá del 7 de agosto del 2014. Es decir, todo apunta a que el presidente Juan Manuel Santos se lanzará a una reelección presidencial, e inclusive pues otros analistas también se han atrevido, y te digo textualmente, a decir que pasaría a la historia como un presidente, inclusive han utilizado palabras fuertes como cobarde, como que haría muy mal ante la opinión pública de no lanzarse a una reelección cuando su antecesor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sí lo logró y con unos índices de popularidad muy altos. Soraya, una pregunta que tiene que ver en realidad con el primo del actual presidente Santos, que es Francisco Santos. Hoy se habla de una candidatura con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo está la situación, digamos, del conocido, para todos los colombianos lo conocen como Pacho, ¿no? Pacho Santos, que además está claramente enemistado con el actual presidente. ¿Crees que tiene alguna posibilidad o todavía las cifras son demasiado bajas? Pues las cifras en las encuestas oscilan, hay unos que le dan favorabilidad y otras que no le dan mucha favorabilidad. Sin embargo, creo que todavía está muy temprano para anticipar qué va a pasar con esta eventual candidatura del vicepresidente, del expresidente Álvaro Uribe, Francisco Santos, más conocido, como todos lo conocemos en los medios de comunicación periodísticos, como Pacho. Pacho ha salido más al ruedo político pues en los últimos meses, porque como tú sabes, pues estaba también cuando salió de la vicepresidencia en los medios de comunicación. Entonces ahorita salió al ruedo político, está muy fuerte, o sea, muy opositor al presidente Juan Manuel Santos, inclusive ha sido protagonista de algunas de las palabras del presidente Juan Manuel Santos, que ha criticado duramente una eventual candidatura de Pacho Santos a la presidencia de Colombia. Creo que es muy prematuro, creo que sí está creciendo el partido político del expresidente Álvaro Uribe como partido, con este anuncio que hizo uno de sus exministros de Justicia, Valencia Cosio, en uno de los libros, en donde anuncia que el expresidente Álvaro Uribe sí se va a lanzar al Senado con una lista que estaría integrada por
por políticos de muy alta talla, como Carlos Holmes Trujillo, como la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, como un grupo de gente muy fuerte y que estaría también incluido el ex vicepresidente Francisco Santos. Creo que es muy prematuro, creo que Pacho pues en este momento pues tiene que sacar sus cartas políticas a la luz pública y propuestas más concretas, es decir, porque más allá de la oposición no hemos escuchado propuestas de Pacho, entonces pues creo que es prematuro y creo que pues sí podría tener un futuro político porque hay unas encuestas que le han dado favorabilidad. Bien. Soraya Yanine, directora del programa La Tarde, que se emite por la cadena NTN 24 de Colombia, muchísimas gracias por el contacto con Infobae América. No, a ustedes muchísimas gracias en Infobae América por la invitación. Teniendo en cuenta pues lo que tú dices, que veníamos del primer presidente en la historia de Colombia que había sido reelegido para un segundo periodo con unas cifras de popularidad muy altas y cuyas banderas pues fueron asumidas por el presidente Juan Manuel Santos, quien logró una votación de cerca de 9 millones de votos, una votación que fue prácticamente histórica para los colombianos. Tras esa histórica elección, hace 3 años exactamente, el presidente Juan Manuel Santos asumió la presidencia en la Plaza de Bolívar de la capital. Bienvenidos a América Directo. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cumple 3 años en el poder. 3 años de gestión, luego de ser considerado inicialmente el delfín del expresidente Álvaro Uribe, porque recordemos que Juan Manuel Santos fue uno de sus ministros. Tiempo después rompió con el vínculo y la herencia del expresidente Uribe e inició de alguna manera su propio camino. Hemos invitado a la periodista Soraya Yanine, que es la directora del programa La Tarde, que se emite por el canal NTN 24 de Colombia. Soraya, muchas gracias por estar en América Directo a través de Infobae América. Y la primera pregunta es, de estos primeros 3 años de gestión de Juan Manuel Santos, ¿cuáles serían los elementos y los factores más positivos de su tarea? Jorge, gracias por la invitación y pues es importante agregar que pues han sido 3 años sumamente convulsionados para la historia colombiana, que ha sido uno de los temas muy importantes que se han discutido durante estos 3 años de gobierno. Cabe resaltar que ha sido positivo en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y que pues ha sido destacado por muchos analistas durante estos 3 años que se cumplen esta semana y que pues han salido decenas de columnas de opinión, los diarios del país han sacado encuestas en las que se ha revelado la popularidad que tiene en este momento el presidente Juan Manuel Santos, y es el tema económico. O sea, el tema económico ha sido un tema muy importante, los resultados macroeconómicos de la colombiana en Bogotá, y donde dio un discurso que perfilaba lo que iban a ser estos pues, años de gobierno. Varios puntos importantísimos a destacar y que han marcado la agenda de estos 3 años, y fueron pues las relaciones internacionales, especialmente en la relación con el vecino país Venezuela, venían pues no muy buenas con el presidente Álvaro Uribe, y que Juan Manuel Santos ese día dijo que iba a retomar esas relaciones diplomáticas con el vecino país, en ese momento con el fallecido presidente Hugo Chávez. También tocó el tema de la paz.